que dice Hechos. Si tienen ahí Biblias pueden buscarlo. Hechos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Es un pasaje muy conocido. Dice que estaban Pedro y Juan que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre que era rengo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es un pasaje muy, muy conocido cuando ya los apóstoles se movían en la unción y el poder del Espíritu. Y es tremendo lo que sucede acá. Hay otra versión que lo que dice es que este hombre era rengo desde el vientre de su madre. Acá dice desde el nacimiento, dice desde el vientre de su madre. Es como, inclusive antes de nacer, o sea, antes de nacer. Es como si eso ya hubiera sido desatado en él. Como, no busqué el contexto, no lo dice acá, pero es como desde el vientre, desde antes, ya nació así. Vino así al mundo. No sé qué habría pasado antes para que eso sucediera. Así que imagínense lo tremendo de alguien que así había nacido y fue completamente sano y restaurado. Y quiero destacar algunas cosas. Dice la hora novena. La hora novena era en realidad aproximadamente las 3 de la tarde. Era la hora novena del día. Eran más o menos las 3 de la tarde. Y ese era el horario en el que iban a orar al templo. Y lo que acostumbraban en ese momento, cuando iban a esa hora a orar en el templo, era conmemorar la muerte de Jesús. Si buscan después por ahí, en Mateo 27:46, van a encontrar que Jesús dice esa famosa frase de Padre, ¿por qué me has abandonado? Justo llegando a la hora novena del día, a las 3 de la tarde aproximadamente. Y es cuando Jesús termina muriendo y en definitiva con esa muerte ganando todo lo que ganó. Y entonces ellos iban a esa hora con esa intención de recordar, de conmemorar lo que Jesús había hecho, lo que Él había ganado en ese momento. No era algo casual que iban a hacer. Ellos elegían ese tiempo especial para conmemorar lo que Jesús había hecho. Y me pareció interesante ver que Pedro y Juan iban juntos, intencionalmente, en ese preciso horario, para recordar en oración lo que Jesús había logrado en la cruz. Y yo no me imagino a Pedro y a Juan yendo a llorar la muerte de Jesús. No me imagino a ellos dos yendo a decir, ay, pobrecito Jesús que se murió y lo recordamos con tanto cariño, pobrecito que se nos fue. No me imagino a Pedro y a Juan de esa manera. Más bien me los imagino yendo a celebrar lo que Jesús había ganado. Porque ellos ya tenían conciencia de lo que Jesús había ganado en la cruz y lo que Él había logrado. Me los imagino yendo a adorar juntos a Dios por lo que el sacrificio de Jesús significaba. Y eso que significaba era salvación, era sanidad y era libertad. Ellos eran conscientes de lo que el sacrificio de Jesús significó y lo que iban a hacer al momento de orar en el templo, en ese horario, era recordar el sacrificio de Jesús y lo que ese sacrificio significaba y había ganado. No me los imagino a Pedro y a Juan
yendo a lagrimear en el momento. Me los imagino yendo a celebrar lo que Jesús había ganado. Me lo imagino yendo intencionalmente a hacer eso y a ver con qué se encontraban en el camino. Yo creo que estaban inclusive preparados en el espíritu para que Jesús reciba justamente la recompensa de su sacrificio. Porque ellos eran conscientes que lo que había ganado Jesús en la cruz era todo esto, era salvación, era sanidad, era libertad. Ellos iban a orar, a adorar a Dios por lo que Jesús había hecho. No era un acto religioso, sino era adoración verdadera que proviene de haber conocido el corazón de Dios en Jesús y del peso de gloria que había sido puesto en sus manos. Yo creo que eso es lo que iban a hacer ahí. A veces pasamos de largo, pero creo que eso es lo que Pedro y Juan iban a hacer a ese lugar. Iban con esa conciencia de lo que Jesús había ganado. Y a ver, ¿y qué va a pasar? ¿Qué nos va a poner Dios en el camino? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y dice ahí en el versículo 2 que a este que era rengo de nacimiento lo llevaban todos los días al mismo lugar a pedir limosnas, a pedir que alguien le diera algo de dinero para poder subsistir. En esa época recuerden que si bien hoy es complicado, si alguien tiene una discapacidad, en ese momento más todavía. Eran denigrados, eran aislados de la sociedad. Y dice acá que los llevaban todos los días a ese mismo lugar para que pidiera limosnas. Y imagínense eso. Estaba siempre, todos los días, en el lugar y en el momento correcto para recibir lo que pedía. No sé si se fijaron, pero dice que la puerta del templo se llamaba la Hermosa. Y esa palabra es lo que significa, es eso, es como el momento indicado, el lugar indicado, como la hora indicada. O sea que estaba a la hora, a las 3 de la tarde, cuando recordaban el sacrificio de Jesús, en la puerta precisa, en la puerta esa precisa llamada la Hermosa, la que marcaba el momento, la hora indicada. O sea que él estaba en el momento y en el lugar indicado todos los días. Él estaba en el momento y en el lugar indicado todos los días, pero solo cuando aparece Pedro y Juan recibe algo de mucho más valor de lo que él pedía. Él estaba todos los días en el momento y en el lugar indicado pidiendo algo muy inferior a lo que Dios tenía para él. Y pensaba que muchas veces nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Quizás tenemos conciencia de nuestro acceso y estamos en el momento y en el lugar indicado y nos conformamos con las migajas. Y es un poco lo que me gustaría que cobremos conciencia hoy del acceso pleno que tenemos a la presencia de Dios y a toda su herencia y a toda su victoria, a todo lo que Él ganó. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con lo que merezcamos, tiene que ver con lo que Él ganó y con lo que Él pagó. Y estaba en el lugar, en el momento indicado, pero solo cuando aparecen Pedro y Juan. Y yo creo que Pedro y Juan en este caso están representando la gracia de Dios. Pedro y Juan están representando la gracia de Dios caminando o caminante. Él estaba todos los días en el momento y lugar indicado pidiendo limosnas. Pero cuando aparecen Pedro y Juan, sigue estando en el momento y en el lugar indicado, pero tiene acceso a algo mucho mayor de lo que él pedía, porque se encuentra en el momento, en el lugar indicado, con la gracia de Dios. Y se trata de eso, ¿no? Podemos ir al momento, al lugar, estar en el lugar indicado y no percibir la gracia de Dios que está ahí y no poder atraparla. Pero se ve que algo tuvo. Se ve que algo tuvo. Y ahora vamos a ver qué dice más adelante. Pero la gracia de Dios que operaba en Pedro y Juan elevó a un nivel mayor lo esperado en el momento y tiempo oportuno de Dios.
Es como que cuando Pedro y Juan aparecen, es la gracia de Dios caminante a través de ellos, es la gracia de Dios que operaba a través de ellos, que aparece en ese momento y elevó la expectativa inclusive que éste tenía. Y dice, fíjense, en el versículo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan, en otra versión dice, cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar al templo, o sea, no es que eran los únicos dos que habían. Imagínense que a esa hora, en ese lugar, en el templo, iba seguramente mucha gente a orar. Y de hecho, más adelante vemos que mucha gente se sorprende de lo que había pasado. O sea, había más gente. Y seguramente en ese preciso momento del horario había más gente entrando en el templo. Pero dice que vio que Pedro y Juan estaban entrando. Y yo no sé, porque acá no lo dice, yo no sé si ya los conocía. Pero vio a Pedro y a Juan y es como que se lanzó sobre ellos. Que iban a entrar y les rogó que le dieran limosna, les rogó. Ahora fíjense, estaba en el momento, en el tiempo indicado, se encontró con la gracia de Dios, por alguna razón pudo ver que aparecían Pedro y Juan, que era la gracia de Dios caminando, por alguna buena razón tuvo el impulso de acceder a esa gracia, no sé si con conciencia o no, pero tuvo el impulso, pero seguía pidiendo todavía limosnas. Pero todavía seguía pidiendo, rogando que le dieran limosnas. Estamos en el tiempo, en el lugar adecuado, nos encontramos con la gracia de Dios, pero a veces seguimos pidiendo limosnas. Seguimos accediendo a la presencia misma del Dios viviente, del Dios eterno, pidiendo limosnas, sin ser conscientes del acceso a la herencia que tenemos, sin ser conscientes de la autoridad que Dios nos dio en Jesús. Insisto que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con lo que merezcamos ni con lo que hayamos logrado. Tiene que ver con lo que Él ganó, lo que Él pagó y con el acceso que nos da. Y con tomar esa herencia en fe y llevarla adelante. Dice que les rogaba que le dieran limosnas. Pero en el 4 dice, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Y acá hay un elemento muy importante porque en ese tiempo los que pedían limosnas no miraban a los ojos a las otras personas. No levantaban la mirada. Eran personas desechadas. Eran personas que se sentían inferiores, con vergüenza, que estaban totalmente vulnerables y dependientes. La actitud de ellos era siempre mirar para abajo, no hacían contacto visual. Inclusive, si se atrevían a hacer contacto visual, podía ser visto como una ofensa o como un atrevimiento. Eran totalmente marginados. Imagínense el interior del corazón de esa persona. Ya no solo que era rengo, no solo que tenía que pedir por favor, rogar por alguna monedita para vivir, sino que además estaba totalmente aislado de la sociedad. Imagínense, además de la condición física, cuál era la condición de su alma y de su espíritu. Totalmente marginado, totalmente vulnerable. Dice que lo llevaban a ese lugar, imagínense, lo llevaban alguna hora, lo dejaban ahí, no sé cuándo lo volvían a buscar. Y no se podía mover hasta que alguien lo viniera a buscar. Tampoco podía acceder al lugar ese donde le podían dar una limosna si alguien no lo llevaba. Era totalmente dependiente. Y no podía, y no hacían contacto visual. Estaban totalmente sometidos, vulnerables, en vergüenza absoluta. Pero Pedro y Juan, lo primero que hacen es decirle, levanta tu mirada, míranos. Lo primero que hacen. Lo primero que hacen es devolverle la dignidad. Lo primero que hacen, levanta tu mirada, mírame a los ojos. Y lo miraron fijamente. Fíjense en ese simple acto lo que están haciendo. Le están devolviendo la dignidad. Quizás ahora no nos parece tan fuerte, pero imagínense en ese momento lo que estaba sucediendo ahí.
Nadie hacía eso, nadie les decía eso y ellos no se atrevían a hacerlo. Sin embargo, Pedro y Juan le dicen, hey, levanta tu mirada, mírame, mírame fijamente. Le devuelven inmediatamente la dignidad. La gracia de Dios es un regalo que no avergüenza. La gracia de Dios es un regalo que no avergüenza. La gracia de Dios dignifica, devuelve la honra. Y pensaba que cuán importante es tener en cuenta este principio a la hora de acercarnos a bendecir a los demás, cuando ministramos a alguien más. Cuán importante es acercarnos con ese mismo corazón. Esa es la verdadera compasión que Dios pone en nosotros. Inclusive cuando estamos en la posición no de recibir, sino quizás de dar. Si tenemos la conciencia plena que lo que estamos dando es pura gracia. Si lo que estamos dando es de la gracia recibimos, de esa misma gracia estamos dando. Entonces también vamos a poder acercarnos a las personas con ese mismo corazón. Le contaba hace un ratito a Silas que me viene pasando las últimas veces que nos está tocando ir a ministrar a otros lados, que acercarme de repente a las personas para intentar orar y en dependencia absoluta del Espíritu Santo y que el Espíritu me permita sentir el dolor que las personas están sintiendo. Me viene pasando varias veces. Y es una experiencia interesante porque la verdad es que de verdad es como si pudiera sentir en mi propio cuerpo y en mis emociones lo que le está pasando a esa persona. Y vieron que, no sé si les ha pasado, pero vieron cuando estamos en situaciones límites, es como que ahí clamamos, ¿no? ahí es como que, no sé, doblamos la rodilla, hacemos todo lo que sabemos y lo que no también. Y vamos a buscar ayuda y clamamos y es como un clamor constante que sale de lo más profundo de nuestro ser. Y a veces, en el transcurso de la vida, cuando más o menos las cosas están bien, no tenemos quizás ese mismo clamor, o no nos pasa lo mismo. O inclusive tenemos que orar por otras cosas que realmente queremos, que deseamos, que estamos convencidos de que tienen que cambiar, o que queremos que Dios intervenga, y a veces no tenemos, no nos sale. A mí me pasa muchas veces que le pregunto al Señor, Señor, quiero tener ese mismo clamor que tenía cuando me sacaste de lo más profundo. Y estas experiencias que les cuento, de alguna manera me llevan a ese lugar. Porque cuando puedo percibir el dolor que la otra persona está teniendo, puedo ponerme inmediatamente en sus zapatos. Y entonces cuando voy a ministrar, a darle la gracia de Dios, que no tiene nada que ver conmigo, lo estoy dando desde el mismo clamor de Él. Es como si pudiera ponerme en el mismo lugar de clamor de Él. Como si pudiera ser ese bastón donde Él se pueda sostener a la otra persona, donde puedo ser ese canal donde el Espíritu Santo realmente puede transformar, obrar. No tiene que ver con que yo soy maravilloso, bueno y que voy a bendecir al resto, sino tiene que ver con que Dios ha hecho algo tremendo en mi vida. Hoy tengo la bendición de acercarme a vos, puedo percibir tu dolor. ¿Sabés qué? Esta es la gracia de Dios para tu vida. Y yo creo que no lo dice acá, pero creo que Pedro y Juan de alguna manera pudieron percibir eso. Y lo primero que hacen es devolverle la dignidad. Lo primero que hacen es ubicarse en el lugar adecuado. Es ubicarse en la situación que la otra persona tenía y devolverle la dignidad. Levanta tu mirada. Te saco de vergüenza. No estás en vergüenza. Es como si Pedro y Juan ya supieran lo que iba a pasar. Es como si desde el mismo momento en que esta persona les dice, hey, esperen, no se metan al templo, yo necesito que me den unas monedas. Es como si ellos ya supieran lo que iba a pasar. Estoy convencido de eso, ellos seguro que sabían que no tenían una moneda. De eso ya estoy seguro que ya lo sabían. Y cuando se acercan a orar por esta persona, ya sabían lo que iban a hacer. Y fíjense la gracia del Espíritu en ellos, que son guiados de una manera maravillosa y pueden seguir esta secuencia hermosa. Le devuelven la dignidad. Y entonces, dice en el 5, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Fíjese cómo cambia ahora, ¿no? Hasta hace un segundo le seguía pidiendo limosnas. Y ahora, cuando ellos le devuelven la dignidad, cuando lo sacan de vergüenza, levanta su mirada y los mira fijamente, atento, esperando recibir algo. Yo me lo imaginaba como, ¿vieron como ese chico que le está por un paquete, un regalo con un moño así enorme? No sé, me imaginaba a mis hijos cuando eran más chiquititos, igual todavía, si yo con un paquete grande lo van a hacer también. Sí, ustedes también, sí. Imagínense, ¿no? Así, yo tenía esa imagen, ¿no? De ellos chiquitos así, con un regalo y después juegan con el envoltorio del moño, no sé si le pasó. Uno viene con el paquete. Pero así, mirando para arriba con la mirada fija, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a recibir? Y es interesante que el cambio que ya se produjo en esta persona, ya no esperaba limosnas. Su expectativa se fue a otro nivel. Ahora estaba esperando recibir lo que Pedro y Juan les iban a dar. A ver, ¿qué me van a dar? O sea, ya no estaba rogando, ya no estaba pidiendo por favor limosnas, ahora estaba esperando lo que le iban a dar. O sea, él ya ahora era consciente de que iba a recibir un regalo. Cambió completamente, en un segundo. Lo mira fijamente, esperando lo que ellos le iban a dar. Y ya es como si inclusive en ese acto hubiesen infundido fe en él. Porque ahora, ¿qué es la fe en definitiva, no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, de repente estaba totalmente convencido de que iba a recibir algo. No veía nada, no sabía, pero se los quedó mirando fijamente, esperando lo que iba a recibir. De repente hubo fe. Imagínense la expectativa de esta persona al mirar los ojos a Pedro y a Juan. Su fe estaba siendo elevada en ese instante. Él estaba convencido de que iba a recibir algo. Y bueno, y ahí viene la famosa frase que dice, ¿no? Pedro que dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Decimos muchas veces, ¿no? Que uno de nuestros principios es que somos dispensadores de gracia, ¿no? Y que estamos siempre con la mano abierta para dar. Y que en definitiva eso significa también que no podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar de todo lo que tenemos, puesto de otra mejor manera, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasa con Pedro y con Juan. Ellos dicen, mira, la verdad no tengo un centavo, así. Ellos sabían lo que no tenían, tenían claro lo que no tenían, pero tenían aún más claro lo que sí tenían. Y eso es interesante porque tenemos claro quiénes somos y el acceso a la presencia de Dios que tenemos. O sea, ellos tenían claro su identidad restaurada. Y tenían claro el acceso que tenían al trono de gracia. Entonces dice, sí, no tengo plata, no tengo oro. Y es como si dijeran, y la verdad no me preocupa en lo más mínimo porque te voy a dar algo mucho mejor. Te voy a dar algo muchísimo mejor. Pero esa tranquilidad o esa convicción no nacía de lo que ellos tenían físicamente en su bolsillo, sino nacía de la convicción, de la conciencia, del acceso que tenían al trono de la gracia, del acceso que tenían al trono de Dios. Y no tenían ninguna duda. Fíjense la claridad y la convicción con la que Pedro declara esto. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. No había un gramo de duda. Y yo, no sé ustedes, pero yo quiero esa fe que tenían los primeros discípulos en la iglesia primitiva. Porque esa fe nace de un corazón que conoce a su papá. Esa fe nace de un corazón que sabe el acceso que tiene al trono de gracia. Ese corazón que sabe que tiene acceso a todas las herencias en gloria. Y no duda un segundo. Y a veces, no sé ustedes, pero a veces a mí me pasa que hay ciertas situaciones y a veces dudo.
Y vieron que cuando ya dudamos al principio cuesta el segundo paso. Gracias a Dios también tengo de las otras en donde no dudo un segundo y me mando y Dios hace. Pero quisiera nunca dudar y ser todo el tiempo consciente del acceso que tengo a la gracia de Dios. Y aún así, gracias, porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Aun cuando a veces dudamos, aun cuando no siempre acertamos, Dios nos enseña y nos da una nueva oportunidad. Así que gracias a Dios también por esa misericordia. Así que Pedro, de lo que tiene, de esa gracia superabundante que desbordaba de él. Era una gracia que desbordaba. No fue que en ese momento dijo, espera, voy a orar, voy a ver si me cargo con el superpoder y te desbordaba. Él estaba lleno de la gracia de Dios. Y pienso que terminó dando de lo que iba a dar en primera instancia, que en definitiva era adoración a Jesús. Lo que él iba a hacer al templo es ir a orar, ir a adorar a Jesús. Y no tuvo ningún problema en retrasar su entrada, porque en definitiva terminó dando adoración a Jesús a través de lo que hizo. Porque cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y nos dejamos usar por Él, estamos haciendo un acto de adoración. No se trata de nosotros, sino de darle a Jesús la recompensa que merece por su sacrificio. Eso es adoración, aun cuando estamos permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través nuestro. Es un acto de adoración. No sé si alguna vez lo habían pensado así. Y a veces nos tiramos para atrás y nos limitamos. Decimos, no, pero yo no, pero aquello. Y bueno, y sí, nos tenemos que parar y podemos aprender y está buenísimo. Pero también cuando entendemos que lanzarnos en fe es un acto de adoración, ya también nuestra conciencia cambia. Lanzarnos en fe es un acto de adoración. Porque la recompensa que Jesús merece por su sacrificio son vidas salvas, vidas sanas, vidas liberadas. Cuando nos arrojamos en fe, es un acto de adoración. Así que después dice que lo tomó de la mano. Fíjense el versículo 7. Dice que, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lo tomó por la mano derecha. También eso es interesante. Tiene un significado profundo en esa época, que tomarlo por la mano derecha. O sea, al tomarlo por la mano derecha, le devolvió la dignidad y se involucró en su necesidad. Y a la vez impartió el poder de Dios. La mano derecha estaba asociada con el poder en ese momento. Pero además, de vuelta, quiero recordarles que esas personas estaban totalmente descartadas. Nadie se acercaba. Y al tomarlos con la mano derecha y levantarlo, lo que estaba haciendo Pedro en ese momento no solo es ese acto de impartir el poder de Dios sobre esa vida, sino también levantarlo. Era como decir, hey, yo me involucro en tu situación y te levanto en el nombre de Jesús. Y a veces tenemos que involucrarnos. Y a veces aparecen situaciones y la miramos de costado o quizás decimos, hey, bueno, no me toca a mí o toca hacer otra cosa. Y yo no digo que no busquemos sabiduría de Dios en cada caso, definitivamente sí. Pero los hijos de Dios se involucran para traer la justicia del reino a esta tierra. Los hijos de Dios se ensucian las manos y los pies para traer justicia a esta tierra. Y ellos se involucraron y lo levantaron con la mano derecha, sin temor inclusive a lo que podían pensar otros, sin temor al escándalo que eso podía producir. Se involucraron en la situación, le devolvieron la dignidad e impartieron del poder de Dios que habitaba en ellos por el Espíritu Santo. Y ahora fíjense que en el 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Escuché una vez de Chris Vallotton que hablaba de este versículo y decía que en ese momento lo que se había producido era una sanidad tridimensional. Y me encantó ese concepto. Porque en ese momento
lo que se produjo, en todo lo que sucedió ahí, es una sanidad completa en la vida de esta persona. Hubo una sanidad física, hubo sanidad emocional y hubo sanidad espiritual. En las tres áreas donde necesitamos ser sanos. Y fíjense que dice que empezó a andar, eso es la sanidad claramente física, la sanidad física creo que es la más obvia de todas, ¿no es cierto? Andando, una persona que no podía andar, que había nacido así, de repente ahora podía caminar, saltar sin problema. Creo que la sanidad física es lo más evidente. Hubo sanidad en el alma, pudo empezar a saltar de alegría. Y además esa sanidad del alma está reflejada en todo lo que vine diciendo hace un rato, ¿no es cierto? En toda la dignidad que había sido restaurada. Él saltó, no solamente podía andar, empezó a saltar de alegría. Los saltos son alegría pura. Y hubo sanidad en el espíritu, porque lo siguiente que pudo hacer es alabar a Dios. La sanidad que se produjo en su espíritu le permitió empezar a alabar a Dios, exaltar su nombre y honrarlo. Es lo primero que hizo. Cuando recuperó la posibilidad de caminar, entró con ellos al templo. Se podría haber ido por ahí, pero lo que Dios había hecho en ese momento en la vida de esta persona había sido tan completo, había sido de esa manera tridimensional, que entró al templo con ellos y empezó a adorar y alabar al Señor. Su espíritu había sido liberado, su vergüenza había sido quitada, su dignidad le había sido devuelta, sus emociones habían sido sanadas. Y entró adorando a Cristo por lo que Él hizo. Imagínense la alegría. Y Dios hace estas cosas. Yo lo conté y lo he visto muchas veces sucediendo en otras personas, lo leí en muchos libros y definitivamente es algo que creo, pero conté que hace un tiempo en este mismo lugar vi cómo eso sucedía. Y cómo en medio de una situación en la que simplemente me acerqué a orar por sanidad por una persona, Dios estaba haciendo mucho más que eso. Dios estaba liberando, Dios estaba trayendo conciencia de cosas que tenían que ser renunciadas. Dios estaba haciendo una obra completa. Por el simple hecho de acercarnos, por poder dolernos con la situación ajena, por poder ponernos a disposición, poner la mano para que Dios imparta de su justicia. Así que Él recibió una restauración completa en el físico, en el alma y en el espíritu. Pero fíjense que en el 9 dice, sin embargo, que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, Él había andado y saltado y alabando a Dios. Pero dice que el pueblo solamente le vio andando y alabar a Dios. Y a veces pasa que hay cosas que son evidentes, ¿no? La sanidad del físico es evidente. Quizás inclusive lo que pasa en nuestro espíritu, en el sentido de que podemos alabar a Dios y antes no, eso muchas veces se produce de manera evidente, pero no siempre la sanidad del alma es evidente para los demás. No siempre los demás notan lo que Dios hace en lo profundo de nuestro corazón. Y me encanta que hasta la Biblia deje registro de estos detalles, porque no importa lo que los demás puedan percibir o no, simplemente. Dios hace mucho más allá, inclusive, de lo que a veces pueden otros percibir. La obra que Dios está haciendo es mucho más profunda. La obra que Dios hace en nuestras vidas es profunda, es continua, es constante. Y se va haciendo evidente, sin lugar a dudas. Se va haciendo evidente. Así que eso que Dios había hecho en el alma, evidentemente, era un proceso que Dios después siguió continuando en su vida. Y dice en el 10 que reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y me llamó la atención eso, digo, ¿por qué se llenaron de asombro y de impacto? Y de asombro y de qué tiene, de asombro y espanto, no impacto. De asombro y de espanto.
Y era la hora señalada, el momento indicado, en el que conmemoramos lo que Jesús había hecho. Y puede ser que estemos todos en el mismo lugar, en el mismo momento, recordando lo mismo, pero no todos tener conciencia del significado profundo que el sacrificio de Jesús logró. Así que pueden ver en Hechos más adelante, mismo capítulo 3, 11 y 16, justamente lo que estoy diciendo. Cuando Pedro y Juan le dicen, ¿por qué? ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? ¿Qué esperan? Si esto es lo que Jesús pagó, ¿por qué se sorprenden? Y no estoy diciendo de que no nos sorprendamos y no nos alegremos cuando Dios hace cosas, sino esa es nuestra expectativa cuando nos acercamos al trono de gracia. Esa es nuestra expectativa, ni más ni menos. Si no pasa en ese nivel, gloria a Dios, pero mi expectativa es que siempre pasen cosas como esa. Porque la naturaleza de Dios es sobrenatural. Así que es una invitación hoy a volver a tomar conciencia del acceso que tenemos al trono de gracia y de lo que eso significa para cualquier situación en nuestra vida y alrededor. Para que Dios siga obrando justicia en nuestras vidas y para que Dios siga obrando justicia alrededor. Para que su presencia se manifieste en cada lugar donde vayamos. Para que muchos lo conozcan y sean salvos, sanos y libres. Porque eso es lo que Jesús ganó, ni más ni menos. Eso ganó Jesús. Y eso es todo. Amén. Así que les decía al principio que sentía que Dios quería hacer en medio nuestro un nuevo nivel de esa sanidad. Así que con mucha sencillez te invito a cerrar los ojos ahí donde estás. Y si Dios te mostró algo al principio cuando hablamos de esto, permitirle que Él siga obrando y sanando. Y si no, abrir tu corazón para que Él te muestre y para que Él sane en lo profundo. Yo siento que Dios hoy quiere traer sanidad en el alma. Oh, Jesús, gracias. Señor, gracias porque tu obra es completa y es perfecta.